Hemos llegado al final de la primera semana de nuestro estudio del nuevo folleto, La Misión. Bueno, La Misión tenemos el nombre de nuestro folleto, que es el folleto que estudiamos nuestro pastor y yo, pero yo sé que la mayoría tiene el folleto que se titula de la siguiente manera: La Misión de Dios, mi misión, que ese es el folleto para todos nosotros que estamos estudiando. Y esta semana comenzamos, pastor Dani Perla, a introducirnos con Dios como el iniciador de la misión, y esa vislumbre debería ayudarnos a nosotros, y vamos a orar para que en el repaso de hoy pueda quedar esto bien marcado en nuestra mente. Así que vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Bondadoso Padre, tenemos mucha gratitud en nuestro corazón por todo lo que tú has hecho por nosotros y porque tú eres el Dios de la misión. Así que te rogamos sabiduría para poder entender, comprender cómo también nosotros podemos involucrarnos en ese deseo que tienes en tu corazón de alcanzar a todo el mundo. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, para hacer un poco el resumen de este día y para comenzar a conversar sobre este tema, ¿por qué es importante comenzar? O quizás lo podríamos plantear de otra manera. ¿Cómo podemos ver a Dios como el Dios de la misión? Generalmente no tendemos mucho a pensar en eso, pero la lección de esta semana creo que fue un enfoque muy lindo, ayudarnos a ver que el primero en misión es Dios. Es correcto. El asunto es que yo creo que nosotros hemos relacionado siempre la palabra misión a ese momento cuando Jesús vino a la tierra y vino a salvar a los seres humanos. Y relacionamos la misión también a nuestra condición pecaminosa. Sí. Pero el punto es que Dios es el Dios de la misión, y Dios es un Dios que está en misión porque tiene un objetivo esa misión. Y creo que es lo que hemos estudiado esta semana. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? El objetivo, el gran propósito de Dios es estar cerca. Amén. Es estar cerca de sus criaturas. ¿Pero para qué? Y esto nos da a nosotros una visión, la historia que aparece en Génesis, donde el ser humano ha pecado, y voy a ir de una sola vez a esa historia. El ser humano ha pecado y Dios va a buscar al ser humano. Y noten la primera pregunta que Él hace: ¿dónde estás tú? Él no les pregunta por qué no obedecieron, por qué hicieron esto. No, Él lo primero que va es: ¿dónde estás tú? Mira lo que has hecho a nuestra relación. Dios estaba interesado no en que se había quebrantado una norma. Por supuesto que se había quebrantado una norma, pero Dios estaba interesado en la relación. ¿Dónde estás tú? Yo te estoy esperando aquí donde solíamos encontrarnos, Adán, Eva, ¿dónde estás? Y creo que eso nos da realmente un gran aliento a nosotros al saber de que Dios está siempre deseoso de tener una relación con su creación, con sus criaturas, con los seres vivos que Él ha creado, y eso cambia toda nuestra perspectiva de la misión. Definitivamente, porque cuando uno va a esta triste historia y uno escucha, como usted lo presentaba, esta pregunta desde esa perspectiva, preguntándose Dios o preguntándole al hombre: ¿dónde estás en cuanto a nuestra relación? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste a mi encuentro como siempre lo hacías? Me imagino a Dios, pastor, con dolor en su corazón, porque Él sabía lo que había sucedido. No era desconocimiento de Dios. Las preguntas de Dios nunca tienen que ver con ignorancia de Dios. Él lo sabe todo. Tienen que ver con nuestra condición. Pero ahora, pastor, ¿qué hace Dios para no darse por vencido? Porque podría haber tenido otras opciones. Podría haber dicho: bueno, pecaron, se mueren. Esa es la paga, se mueren. La otra es: bueno, pecaron, quieren vivir sin mí, pues cosechen todo lo que tienen que cosechar con el pecado. Y la tercera, que fue la que optó, es: yo voy a hacer algo. ¿Por qué Dios no se da por vencido? Definitivamente Dios no puede darse por vencido con el hombre, en este caso, que casi recién ha formado. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación del hombre y la caída, no lo sabemos, pero
probablemente no pasó mucho tiempo. Sin embargo, Dios no se da por vencido porque su naturaleza es amor. Él no puede deleitarse en la destrucción de sus criaturas. Él no crea para luego destruir. Dios es amor y eso hace que Él vaya a buscar, a rescatar, a salvar lo que se ha perdido. Dios no puede dar algo menos. De hecho, tal vez alguien puede pensar, pastor, pero la Biblia habla que va a haber un lago de fuego, que hay una destrucción. Al final sí, y eso es lo que también se le llama en la revelación una obra extraña de Dios, porque no quiere hacerlo, porque no se deleita en el castigo, en la destrucción de los hombres impíos. Así que yo creo que tenemos que cambiar, hermano Gerson, nuestra perspectiva de Dios. Sí. Hay muchas personas que tristemente ven a Dios solo como un policía celestial que está ahí vigilándolo celosamente, qué están haciendo, y que entonces si cometieron un error, Él está dispuesto a mandar ahí un rayo, un castigo para ellos. Creo que no. Yo siempre lo he creído y lo he dicho, si Dios quisiera destruirnos por nuestros pecados, bueno, eso sería cuestión de una fracción de segundo. Dios podría hacerlo y simplemente no pasaría nada. ¿Quién le va a reclamar a Él? ¿Quién le va a decir algo? Todo el universo es creado por Él, es de Él. Sin embargo, aunque Dios no tiene que darle cuentas a nadie, pero por su mismo ser y naturaleza, Él no puede hacer algo contrario al amor. Así que Dios da la oportunidad y a partir de ahí comenzará a mostrar a la humanidad que Él siempre está buscando a sus criaturas y que Él está cercano, no importa la circunstancia en que sus criaturas se encuentran. Y ahora, pastor, porque quiero que leamos una cita acá. Sé que en este resumen estamos tratando de ver los conceptos que tuvimos en la semana. Hay dos citas, pero quiero ir a la primera. Dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó el pecado, o que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la pregunta aquí es, pastor, es sobre la misión en la persona de Jesús. Ahora ha pasado tiempo desde la caída y en la historia Jesús llega a la tierra, se hace un bebé indefenso, se hace un ser humano. ¿Cómo esto nos muestra a Dios en misión de una forma tangible, que no quede en el concepto de, bueno, sí, Dios buscó a Adán, Él escuchó su voz, pero Dios hace más que eso? Totalmente, y yo creo que la Biblia refleja que Dios quiere estar con sus criaturas. De hecho, tal vez para llegar a ese momento y verlo con mucha importancia, la venida de Jesús a esta tierra. Por ejemplo, José estuvo en Egipto, la Biblia dice, Dios estaba con él. Noten, Dios estaba con él. Dios siempre ha querido estar con el ser humano. Moisés, el pueblo de Israel en Egipto, el santuario. Dios le dijo a Moisés, construye un santuario para que yo habite en medio de mi pueblo. Pero finalmente Dios no quiso buscar desde afuera, sino desde adentro. Y claro, ese siempre fue el deseo de Él, porque desde la escena del crimen donde Adán y Eva habían pecado, Dios les prometió, en Génesis 3:15 está claro que Él iba a mandar un descendiente, porque ahí no se refiere a muchas personas que iban a venir, no, era un descendiente específico que iba a derrotar a Satanás, solo que Dios lo hizo en el tiempo que Él creyó que era mejor. Amén. Y eso fue 4000 años después de la entrada del pecado. Todavía Dios hubiera venido en la persona de Jesús al principio de la entrada del pecado. Recordemos, los antediluvianos vivían todavía 800 años, 900, son edades impensables para nosotros.
casi 1000 años Matusalén, y Jesús pudo haber venido cuando todavía la vitalidad, la energía del ser humano estaba en su apogeo, a pesar de que el pecado ya había entrado, pero tomaría tiempo para llegar a una degeneración grande, pero no, Jesús vino y que Él escogió su venida, y escogió venir en la época donde el pecado había llegado a lo más bajo. Cuando nosotros leemos en la Biblia que Jesús sanaba, que Jesús echaba demonios, era porque eso era lo que había en la sociedad. El nivel de vida era muy bajo, la expectación de vida estaba ahí alrededor, algunos dicen de los 22 años de edad. Imagínense ustedes, por eso Lucas, quien era médico de esa época, él es el que narra y dice que Jesús era como de 30 años cuando inició su ministerio. ¿Y por qué narra la edad? Porque pasó ese nivel de mortalidad tan grande que había en esa época. O sea, la humanidad estaba en su peor momento. Allí fue donde vino Jesús para decir, yo estoy con ustedes. Amén. Allí fue que vino nuestro Salvador, porque significa que Él estaba interesado en salvar al ser humano. Yo creo que Dios nos ha mostrado ya mucho realmente que nos ama, y no debemos tener ninguna duda de ello. Amén. Y ahora, pastor, bueno, en la narración bíblica se nos dice, Jesús asciende al cielo y promete volver. Y eso, aunque tratamos ese tema durante la semana, me lleva a una pregunta. ¿Qué papel hacemos ahora nosotros los discípulos viendo la gran misión que Dios ha cumplido desde el principio y en la que está en actividad? Ahora, ¿qué papel tenemos nosotros que hemos aceptado el llamado de Dios a su evangelio? Muy bien, yo quería que llegáramos a esta parte, sí. Porque aquí podemos resumir la lección de esta semana. Entonces aquí tenemos dos pensamientos. Número uno, que nosotros podamos conocer a ese Dios que está cercano, que quiere estar con nosotros. Esa es la primera convicción que debemos tener. Recuerden que estamos hablando de la misión. ¿Qué papel tenemos? Ok, sí, tenemos que participar en la misión, pero primero nosotros tenemos que estar seguros que Él está conmigo, Amén. Que Él está conmigo. Entonces viene el segundo paso. Una vez yo estoy seguro que Dios quiere estar conmigo, que Dios me ama, que Dios anhela estar conmigo, que no me detesta, que no me quiere fulminar, no, sino que quiere estar conmigo. Entonces ahora yo tengo que ir y decirle a otra persona que Dios quiere estar con él o con ella. Entonces miren cómo esto se conecta realmente. Primero, parece la lección, voy a ser honesto, parece una base muy, muy sencilla, si lo podemos llamar de esa manera, pero realmente tiene una enseñanza muy profunda. Y entonces son esos dos puntos. El autor nos ha llevado para que nosotros entendamos, ok, que Dios está con nosotros. ¿Por qué quiere estar conmigo? No es para destruirme, no es hacer una amistad como alguna persona que, este se quiere hacer amigo mío o amiga mía para ver qué hago, para ponerme una trampa, para después ir a chismear. No, ese no es el propósito de la venida de Dios a nosotros. Él quiere estar con nosotros porque nos ama. Entonces yo tengo que estar seguro que Él quiere estar conmigo. Y entonces cuando yo estoy seguro de eso, yo voy a querer ir a otra persona y decirle, ¿sabes qué? Dios quiere estar contigo. Dios quiere tener una amistad contigo. Y eso es la misión. Vean cómo la misión de Dios impacta mi vida, y luego mi vida, una vez ha sido impactada, puede impactar otras vidas si yo llego a ser un vehículo, un medio a través del cual la misión de Dios puede llegar a otra persona. De hecho, la lección nos va a animar en este trimestre, cada semana, a que nosotros podamos compartir nuestra fe con otras personas, porque si yo estoy convencido que Dios está conmigo, yo tengo que ir a buscar a otro para decirle que Dios también está con él. Y esa parte práctica, pastor, se abordó el día de ayer. Los días jueves va a ser la parte práctica, pero justamente porque va a ser el jueves, el día viernes todavía vamos a recordar. El desafío que tenemos es, primero, orar para que Dios
toque nuestros corazones y tengamos este mismo sentir que hay en Dios. El de ir y decirles a otros. Ahora nuestra parte es decirle a otros, como dijo nuestro pastor, Dios quiere estar contigo. Y segundo, un poquito de desafío, un poquito más amplio, es el hecho de que ahora vamos a orar por alguien, por una persona, a comenzar a orar. Tal vez ni siquiera esta semana tiene que ir a hablarle, pastor, pero sí puede comenzar a orar por esa persona. Entonces, para finalizar nuestra reflexión, cuán importante va a ser que nos involucremos con estos desafíos a fin de poner en la práctica lo que ya usted nos decía, el hecho de, luego de reconocer la presencia de Dios, ahora decirle a otros, Dios también quiere estar contigo. Es del todo importante porque va a ser el termómetro que va a medir realmente mi convicción de que Dios está conmigo. Cuando alguien participa en la misión, lo que está diciendo en otras palabras es, yo estoy en relación con Dios, yo estoy en comunión con Dios, estoy reconciliado con Dios. Y de hecho el pensamiento que el apóstol Pablo lo expresa a los corintios, él dice que somos ministros de reconciliación. ¿Por qué? Porque ya estamos reconciliados con Dios. De alguna manera, no participar en la misión, hermano Gerson, es todavía uno mismo no estar seguro, convencido de su salvación. Porque la salvación, una vez llega a nuestra vida, no puede quedarse encerrada. Es como una bomba de esas, sí, que explota y tiene un efecto que abarca todo. Así que eso es la salvación. Vamos a dar gracias a Dios, pensemos en una persona, porque antes de ir a esa persona pidamos a Dios que nos dé gracia para acercarnos a esa persona. Como la reina Esther, cuando iba a entrar donde el rey, ella pidió que ayunaran, que se unieran en oración por ella, para que cuando ella hablara y presentara la necesidad ante el rey, la necesidad del pueblo, él estuviera dispuesto. Pero antes de la oración, hermano Gerson, también queremos agradecer a Dios por un año más de vida que le está entregando este día, precisamente este día. Ayer estábamos comentando con la radio que había llegado ya a sus 25 años y ahora nuestro hermano Gerson llega a sus 25 años y un poquito más tal vez. 25 y 15 vamos a decir. Bueno, ahí haga la cuenta. Profecía. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú quieres estar con nosotros. Siempre has querido estar con nosotros. Y siempre nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hayas amado? Pero te agradecemos porque tu amor te hizo dar todo lo que tú tenías y mostrarte en esta tierra en la persona de Jesucristo. Permítenos experimentar ese amor, Señor, confiar que tu presencia es real en nuestras vidas y tener el deseo de decirle a otras personas que Dios está con ellos. Te agradecemos también por un año más que tú le has dado a nuestro hermano Gerson. Bendícelo, guárdalo y que siempre tú puedas cumplir tu propósito en su vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.